Las obras de la carne se crucifican, no se reprenden. Cuando tú espiritualizas las obras de la carne, vas a durar 4 años reprendiendo un espíritu cuando es una condición física que tú no le has delegado a que Dios la trabaje en tu vida. Antes yo lo que andaba botando basura, estaba metido en las drogas, estaba metido en la hechicería. Hoy en día, en vez de ser un brujo, en vez de ser un drogadicta, en vez de ser un pipero, hoy en día el mundo dio tanta vuelta y en esa vuelta la misericordia de Dios me alcanzó. Amén. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es lo que le provocó el aborto a Satanás. ¿Por qué le provocó un aborto a Satanás? Hablando de una manera figurada. Porque todo el mundo que somos seres humanos estábamos embarazados en el vientre de Satán. En este día queremos hablar sobre el tema, el favor que se desata a través de tu tener misericordia. Entonces, antes de yo darle paso a mi invitado para que él esté soltando y hablando sobre este tipo de temas, yo quiero invitarle a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, darle a la opción todas para que las notificaciones le puedan llegar y también no se olvide de seguirnos en los diferentes canales, por decirlo así, ahí debajo en la descripción, Jonathan Pascual Televisión Mundial, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí hay un contenido muy poderoso que sé que le será de gran bendición. El invitado que tenemos en el día de hoy es nuestro hermano Wester, que como siempre se hace mención en esta plataforma, uno de los primeros hermanos que hemos entrevistado y que los hermanos siempre esperan, como siempre, cada semana. Wester, saluda a esa audiencia que como siempre se conecta a cada entrevista. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul desde el lado. Nos sentimos más que feliz y contento de estar nuevamente a través de este espacio. Jonathan Pascual, su hermano Wester Paul, es quien le habla. Le vamos a pedir por favor a que todos los que se estén conectando, le estén dando me gusta al video y le den a la palabra suscribirse. También pueden ser miembro oficial de este canal. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Es muy tremendo hablar sobre tener misericordia, porque hoy dentro del pueblo de Dios se ha perdido esta parte. Y la palabra de Dios enseña que bienaventurados son los que tienen misericordia, porque ellos la alcanzarán también. Entonces vemos algunos episodios que se ha dado de la palabra, no quiero robarte esa parte, porque sé que vas a ser muy puntual, pero dentro del pueblo de Dios se debe de tener misericordia, o se debe de acusar, señalar o tirar al piso a aquellas personas que han caído. No, de ninguna manera. De hecho, hasta el libro de Levítico dice, maldito el varón que hiere a su hermano en secreto. Y cuando tú analizas la palabra misericordia, es tomada de una palabra tefiló en hebreo, que significa castigo exonerado. Cuando tú tienes misericordia, va a conectar con lo que Dios dijo en Mateo. En el Mateo creo capítulo 6, en donde Dios da la oración modelo que es el Padre Nuestro. En el momento que Él está dando esto, Él dice en uno de los versículos, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero dice más abajo, haciendo énfasis este verso, porque si no perdonáis las ofensas a los que os ofende, tampoco el Padre perdonará las ofensas porque usted no perdonó. La Biblia habla que hay que perdonar 70 veces 7, pero es 70 veces 7 en el día. Amén. Hay muchas personas contando las veces que lo han ofendido para ellos actuar o reaccionar en negativo en su parte humana. Realmente la palabra misericordia es una palabra que tiene importancia al igual que la palabra fe. Amén, porque cuando tú haces misericordia, pues estás teniendo características de Dios. Porque la principal característica de Dios hacia el ser humano, o lo que conecta a Dios con el ser humano, es el puente de la misericordia. Cuando tú no tienes misericordia, pues tú lo que formas una barrera entre una relación u otra. Amén. Entonces, cuando vemos personas con comportamientos sin misericordia, es una persona que tiene características satánicas, porque Satanás a su presa nunca le abrió la cárcel. Satanás no tiene misericordia. Los espíritus inmundos no tienen misericordia. Por eso que los espíritus inmundos actúan con violencia. Cuando tú ves una persona que no tiene misericordia, el no tener misericordia
conlleva a otra cosa, te vuelve una persona soberbia, te aumenta el ego. El orgulloso no tiene muchas veces misericordia. ¿Por qué? Porque a veces cuando lastiman tu orgullo humano, ese orgullo humano lastimado te puede conllevar a ti a no tener misericordia por mantener un orgullo humano. Entonces, eso es algo bastante importante, el término de la misericordia, y esto se está viendo poco en estos últimos tiempos. Las personas que aparentemente tenían que tener misericordia son las personas que están actuando de una manera inhumana, porque son personas que están pensando en ellos. Mayormente las personas que piensan que ellos tienen la verdad absoluta en ellos. Ellos piensan como que nadie se va a salvar. Si tú no te aplicas al diseño de ellos, pues actúan contigo con violencia o actúan sin misericordia. Por eso entró un tiempo, usted sabe que la palabra del Señor, que es la Santa Escritura, se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero en el medio de la Biblia hay una página en blanco, que es lo que se le llama, o lo que llaman los estudiosos, los 400 años de silencio. Esos 400 años de silencio se le conoce también como la era intestamentaria. Una era en la que Dios no hablaba ni por Urim ni por Tumim. Por ningún lado Dios hablaba. Los sacerdotes, para mantener el auge, para mantener la posición, los sacerdotes le pagaban o le ofrecían oro, le ofrecían ofrenda a los profetas para que los profetas profetizaran como que era Dios que estaba hablando. Entonces, el que no se aplicaba a la ideología del sacerdote, entonces cada quien empezó a sacar su propio concepto, su propio paradigma, su propia doctrina, su propia mitología, y el que no se aplicaba a lo que ellos decían, pues ellos lo actuaban con ellos con violencia, lo trataban sin misericordia. De ahí es que viene el reino de los cielos, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, el término misericordia tiene que utilizarse en cada cristiano, porque cuando tú tienes misericordia no criticas a tu prójimo. Cuando tú tienes misericordia, te consideras a ti mismo. La Biblia dice que con espíritu de mansedumbre, que tú puedes amonestar a tu prójimo en dado caso que tú sorprendas a tu prójimo en alguna falta. Entonces, cuando usted es una persona que actúa sin misericordia, pues no está teniendo la imagen ni la semejanza de Dios en su vida. Porque lo que caracteriza la manifestación de Dios, o que una persona tiene a Dios por dentro, es la misma misericordia de Dios. Hay un punto muy importante en todo esto que se está hablando, porque hay algo que la iglesia aborrece bastante, y es el adulterio. Muchas veces cuando un evangelista, profeta o pastor cae en acto de adulterio, en esta parte, o fornicación, como se diga, la gente le gusta apedrear. Entonces la palabra de Dios enseña algo sobre una mujer que cayó en pleno acto de adulterio, la atraparon y la sacaron afuera. Y se la llevaron a Jesús. Con esta intención quería tentar o prácticamente transgiversar lo que Jesucristo estaba predicando. Pero Jesucristo, escribiendo en tierra, dice que preguntó: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Nadie la pudo lanzar. Entonces, ¿por qué tú crees que hoy en día es más atacado el adulterio, la fornicación, y no la mentira, ciertas cosas que se hacen dentro de la iglesia, como el robo también, que gente pide ofrenda de que para un ministro y se la roba? Entonces, ¿por qué se ataca más esto? No se debería de tener misericordia en esta parte y menos en la otra. Explícame un poquito sobre eso. Mira qué es lo que pasa. Mira, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, habla de las obras de la carne. Las obras de la carne se crucifican, no se reprenden. Cuando tú espiritualizas las obras de la carne, vas a durar 4 años reprendiendo un espíritu cuando es una condición física que tú no le has delegado a que Dios la trabaje en tu vida. Entonces, mira, hay obras de la carne que para Dios todas son del mismo tamaño, pero al ojo de la vista humana son un poquito más graves que otras, porque no es lo mismo que yo te hable quizá una mentira a que
una persona le sea infiel, porque la infidelidad es golpear parte de ti mismo. Pues cuando una persona son una sola carne, es como cuando tú mezclas la leche con el café, entonces se hace una cremola, o sea, un café con cremola o un café con leche. Entiendo. Entonces cuando tú le pones algo a esto, entonces ya tú estás alterando. Entonces eso automáticamente es algo grave. ¿Por qué es algo grave? Por la razón de que en una multitud, tú dijiste, hasta que la muerte los separe. Hay promesas ante los ojos humanos que cuando se hace ante el humano, si tú ante el humano cometes ese hecho, entonces eso se ve como grave, como un transgresor. No solamente delante de la presencia de Dios, sino delante de la presencia de la persona que tú le prometiste, que tú le ibas a ser fiel. Ahora, ¿qué sucede? No es que todos los pecados, no es que haya un pecado más grande que otro, pero en una medida humana hay cosas que son más graves. No es lo mismo que yo te hable una mentira a que yo te dé una puñalada. Si yo te pongo a ti a elegir entre hablar una mentira o a que yo te dé un balazo, tú vas a preferir que yo te hable mentira. Pues entonces las dos no son del mismo tamaño. Aunque, gloria al Señor, cuando Dios te va a juzgar de la misma manera. Bendito sea el Señor. Ahora, cada quien le dará cuenta a Dios por sus actos. Ahora, yo siempre digo, sea cual sea, este es mi consejo, sea cual sea el pecado que se cometa o que cometa su prójimo, tenga misericordia. ¿Por qué? Porque no estamos exceptos a cometer errores. Por eso es que un día tú puedes ser martillo, pero mañana te puede dar a tocar a ti ser un clavo. El mundo sigue dando vueltas y el ser humano se arrastra con él. Tú no sabes si en esa vuelta te va a tocar a ti un día estar siendo un limpiavidrio en la calle. Ese es mi ejemplo. Antes yo lo que andaba botando basura, estaba metido en las drogas, estaba metido en la hechicería. Hoy en día, en vez de ser un brujo, en vez de ser un drogadicta, en vez de ser un pipero, hoy en día el mundo dio tanta vuelta y en esa vuelta la misericordia de Dios me alcanzó. Amén. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es lo que le provocó el aborto a Satanás. ¿Por qué le provocó un aborto a Satanás? Hablando de una manera figurada. Porque todo el mundo que somos seres humanos estábamos embarazados en el vientre de Satán. Y para que ese plan de Satán se abortara, la misericordia golpeó. Y cuando golpeó, entonces ese embarazo satánico tuvo que abortarnos. Amén. Entonces, no es que haya un pecado más grande que otro, no. Lo que pasa es que el humano siempre juzga las cosas según la magnitud o la gravedad que puede manifestar el hecho. No es lo mismo que una persona se lleve algo de un patio a que llegue con una pistola a atracar. El atraco se va a ver como algo peligroso, porque si te empantas te dan un balazo, ¿entiendes? A que tú te descuides y dejaste una cámara de esa mal puesta y se lo lleven. Entonces, es según la circunstancia que va colocando un pecado con un grado mayor que otro. Te entiendo. Está fuerte, porque tú tener misericordia sobre una persona que cayó, es tú prácticamente extenderle la mano, diciéndole tú puedes levantarte, tú puedes avanzar. Hay algo que hemos visto que la mayoría de personas no comprenden, es que cuando tú abres puertas, prácticamente no solamente el mundo espiritual está presto para destruir tu vida, sino que también el humano. Incluso David en un momento de su vida, él le dijo a Dios, líbrame de yo caer en la mano del hombre, porque él sabía que el hombre no tenía misericordia. Entonces, el hombre lo que busca es destruir. Incluso uno de los que se asemeja más al comportamiento de los demonios es el ser humano, porque el ser humano siempre busca desbaratar, siempre busca hacer daño de cualquier tipo y de cualquier forma. Ahora bien, hablando de lo que tiene que ver con la misericordia, hay un favor que se destapa ahí, y aquí yo quiero entrar porque sé que es muy importante para muchas personas que están mirando ahora mismo. Hay pastores que han votado miembros de su iglesia. Hay pastores que porque un miembro no se ha sujetado a los lineamientos de él, votado, lo han sacado. Y dicen, no me puede corromper la iglesia, salme de esta iglesia, vete a buscar otra. Entonces, entendiendo esto, o entendiendo la parábola de aquel hombre, del buen samaritano, donde pasó el levita, donde pasó el sacerdote y el buen samaritano,
podríamos decir que esto prácticamente se aplica dentro de lo que hoy estamos viviendo. Eso va a depender. ¿Por qué va a depender? Sí, porque yo quiero que tú entiendas, bueno, una parábola realmente es una especie de alegoría, pero la parábola del buen samaritano aplica a una realidad muy diferente a las realidades que se están viviendo en las congregaciones. Para poder entender esto, tiene que ser un miembro que esté muy cercano al pastor y que conozca lo que se mueve en las iglesias. Míreme, yo creo que la peor decisión que puede tomar un pastor, o no una peor, sino la decisión más amarga que un pastor toma, es cuando se ve en la obligación de expulsar a un miembro. Ningún pastor quiere expulsar a un miembro. El problema es que hay comportamiento que un miembro tiene. La Biblia dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El que oveja sigue los rudimientos de su pastor, pero el que cabra no. Acuérdate que hay una diferencia entre extraviarse y descarriarse. Usted está aquí. Él fue a buscar, él dejó las 99 para ir a buscar una que se extravió. El que se extravió no es que se quiere ir, fue que él no encontró el camino y hay que ir, vamos a buscarlo. Vamos a enseñarle por dónde fue que se perdió, cuál es la puerta. El que se descarrió fue porque tuvo deseo de irse en manos del diablo. Se fueron, me fuiste. O sea, el pastor busca el extraviado, pero es otro punto. El asunto es para caerte en el tema y en el punto específico en lo que concierne a un pastor expulsar a un miembro. Yo conozco casos en la que hay miembros supuestamente líder de una iglesia. Digo líder porque así lo han puesto, líder. Tienen un cargo como diaconado, primer diácono, segundo diácono. Hoy en día la palabra diácono lo están tomando como de una escuela bíblica de niños. En la antigüedad no era así. Diácono no era cualquier persona, no es cualquier chuleta con carne, chuleta con hueso que hoy en día. Ahora todas las sinvergüenza le ponen de diácono, sea porque... No todo, hay diáconos que son hombres de Dios y mujeres de Dios. No, tú siempre quieres venir de defensor. Tengo que defender porque sí, entonces... hay una parte fea y una parte bonita también. Sí, sí. Hay unos diáconos. Ok, mira, voy a quitar la palabra diácono. Okay. Pero conozco casos de líderes que predicaban, buscaban aparentemente, y cuando se vino a destapar su pecado, ya iban como con 4 siervas de la iglesia que se habían acostado y estando casados. Yo te voy a hacer una pregunta, que tú fueras pastor y que te enteres que al miembro que tú tenías en un pedestal, una sierva te jaló y te dijo, fulano cayó conmigo. Tú te quedas callado, como pasó en un caso, tú te quedas callado a ver hasta dónde llega ese miembro para ver si él tiene la confianza de acercarse a ti y decirte, mira, cometí este pecado, pequé, confesó su pecado. Mira, el miembro que confiesa su pecado tienen que tenerle misericordia obligado. Pero el miembro que no confesó su pecado y siguió pecando escondido, mírame mi hermano, a usted hay que bajarle, no la raya, va a bajarle el palo con todo. ¿Me debe entender? El miembro que confiesa, porque el que encubre su pecado no prosperará. Alguien que no prospera, ¿para qué tú vas a estar al lado de él? Pero el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero en esta parte no estaríamos entonces extraviando la gente que está mal dentro de la iglesia. ¿Cómo así? Porque la gente por naturaleza peca. Pero no por un pecado que tú no me hables de un pecado. Debería sacar a esa persona, al contrario. Ok, un tiempo en disciplina, cometiste tal pecado, cometiste tal falta, te quité tu cargo, porque tú eras líder. Yo te voy a decir una cosa. Pero ¿por qué expulsarlo? Se ve bonito lo que tú estás diciendo, pero tú no eres pastor. Se ve bonito. Porque imagínate que tú ahora mismo seas pastor Jonathan Pascual. Y el pastor Jonathan Pascual... Yo he sido pastor, joven. Yo he sido pastor en varias ocasiones. No me hables de ser presidente de joven. No, está bien. Estoy hablando ya de un... Eso es un título que han puesto en los concilios. No importa. No me hables de ese título. Hay personas que están bajo tu cargo. Suéltame. Y hay personas que cometen diferentes tipos de pecados. No. La gente están poniendo... tú no eres pastor juvenil. Usted era presidente de jóvenes. Es lo mismo, güey. La Biblia no me habla de pastor juvenil ni de presidente de jóvenes. Eso lo han puesto en los concilios. Lo mismo, que de pastor, usted no es pastor, entonces ven al presidente de jóvenes como que es que no pueden haber 2 pastores, mi amor.
Es un solo. Hay La Biblia diferentes dice, liderazgos en la iglesia. míreme, si fuera así, en el Apocalipsis Uno hubiera le dicho, tiene que dar- escríbele al ángel de la uno- iglesia y al aunque- pastor de los jóvenes. Aunque el Es pastor, un ángel de la escucha, iglesia. aunque el pastor en una iglesia, tiene que darle. Mi tiene amor, que darle- tiene yo que no darle- sé quién te intoxicó con esa Escúchame, doctrina, aunque pero el no es pastor- así. El pastor también vino de una iglesia. Cuando mucha gente de las que están ahí se roban la luz, no pagan la luz de la iglesia, tienen un cable pasado, no me hable de eso. Entonces, el que hizo la ley hizo la trampa. Hay muchos sinvergüenza ahí que tienen iglesia puesta ahí, pero con una iglesia que no está registrada. Tú estás respetando la ley terrenal, usted está clandestino. Quieren hablar de orden, pero no están ordenados ni siquiera ni en un nombre de una iglesia. Dios les reveló un nombre, pero cuando van a ONAPI a registrarlo, lo tiene otro. ¿Quién diablo te lo reveló? ¿Pero qué fue, varón? ¿Quién te lo reveló ese nombre? Hay problemas El también. desorden que Hay gente hay. que no tiene La dinero iglesia para tiene registrar. que dejar, Anteriormente se tiene que registraba la dejar iglesia. el extremismo y ese extremismo y religiosidad y aterrizar que no somos de aquí, pero vivimos aquí todavía. No somos de aquí, pero hoy somos un baño todavía. No somos de aquí, no Oye, te limpies. pero anteriormente no se registraba la iglesia, la iglesia se ponía. Bueno. Entonces, hay iglesias que han sido por revelación, y si Dios quiere que se llame del mismo nombre, Pero hay que ¿qué respetar. problema es eso? No hay problema. Yo no puedo tener el mismo También nombre puede tuyo. ser que el diablo le haya Si usted revelado a tiene otro, una le haya puesto el iglesia nombre y yo también, tengo y una, de repente Dios le reveló la revelación correcta. no me hable de eso. Si hay un solo nombre, tiene que haber un solo líder. Es que si yo pongo iglesia Walter Paul Pero que somos un y cuerpo, usted iglesia Jonathan Pascual, si alguien de su grupo cometió una fechoría, van a pensar entonces que yo soy de ahí. Entonces vamos a poner límites y a poner parámetros. Dios te reveló, profeta. Y a poner parámetros. Entiendo. Por eso es que existe ONAPI, para que cada quien, porque acuérdate muy bien que no podemos tener el mismo nombre. Yo no puedo tener el mismo nombre que tú, porque yo pertenezco a una línea y tú perteneces a otra. Gracias. ¿Tú me entendiste? Yo pertenezco a mi línea a afeitar, tú perteneces a tu línea de chivita. Lamentablemente no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Sí, Entonces, pero en esta parte, no sería muy extremista tú decir que un pastor de jóvenes no es un pastor y que solamente un líder. Yo te Porque voy a- somos un cuerpo y estamos yo trabajando. no estoy de cada uno tiene una acuerdo, función. no estoy de acuerdo de esa, no estoy de acuerdo porque a mí no me dice de que pastor de jóvenes, ni tampoco me dice presidente, pero presidente Pero es más pasable. Pero habían 12 apóstoles. Es que el problema es que Y cuando cada uno tú, de ellos servía en mi la cosa amor, del Señor, mi amor, independientemente de y- todo. mi amor, Y cada uno de ellos fundaba iglesia y cada uno de ellos predicaba. mira, el entrevistado soy yo, déjame Ok, te hablar. entiendo, Déjame hablar. pero yo estoy en la postura de la gente que está conectada ahí. Hay gente que ahora mismo tú le estás trincherando. Pero a mí que me que son importa, pastores, varón. jóvenes, la Pero, gente se ajá, siente como por uno impotente. seguir la postura de ellos, yo voy a venir a intoxicarme. Yo tengo que ser diferente entre los iguales, varón. Por uno quiere seguir los mismos parámetros de otro, estamos en el mismo error. Tiene que haber alguien que rompa, tiene que haber un Martín Lutero dentro de la iglesia y rompa Dios mío. con toda esa doctrina católica que ha metido en la iglesia. Que ¿Eso nadie es quiere católico? celebrar Día de San Valentín, pero meten la taza de Día de los Padres. ¿No es lo mismo? Dios mío. ¿Qué fue? No es lo Yo mismo. no puedo celebrar con la taza, Tú mi no papá. celebras Día de San Valentín, pero el día de dar el Día de los Padres, como tú eres pastor, a ti hay que celebrártelo en la iglesia. ¡Ey! No, eso no es católico. No, la de San Valentín es católico. Y de San José, que viene de los padres, no es católico tampoco. Uno que no te conviene, sí. Pero como es de San Valentín y posiblemente enamoren a la mujer tuya, que es la pastora, tú ahí eso lo reprendes, para que Cupido no lance a tu esposa con el diácono. Ahí eso tú lo reprendes. Pero en el momento de dar la cartera y la tacita con un Mickey Way adentro, eso es de Dios. Entonces es una doble moral que hay dentro de la iglesia. No hay misericordia. La gente son misericordiosos con lo que le conviene. Con lo que le conviene. Claro, la playa del diablo, pero tú fuiste a Risol cuando te casaste. Yo no y fui. entonces, hello. Yo no fui a la luna de miel. ¿No fue? Bueno, pero la luna de miel también es algo pagano. Y lo celebramos. Te frisaste. Tú estás igual que Germán Gualey, estás frisado. Pero tú fuiste a la luna de miel. pues. No, pero yo me estoy incluyendo. tuviste que ser pagano, no, me, tú no te me incluiste. estoy incluyendo. Yo me estoy incluyendo. incluiste? Me estoy incluyendo. Por eso dije, y ¿Tú celebramos. celebras San Valentín? ¿Tú celebras San Valentín? No, San Valentín yo no lo celebro porque ningún demonio a mí me flechó. Fue Dios que me conectó y Dios honró a Paula. ¿Me entiendes? Dios honró fue- a Paula. Dios honró a Paula de Paul. No fue que Dios me honró, fue que Dios honró a Paula. Gloria a Dios. ¿Tú me entiendes? El que está bueno no tiene que forzar mucho. Gloria a Dios. En esta parte, cambiamos el tema, entramos al asunto de lo que tiene que ver con los pastores. Ujú.
Pero ¿qué beneficio tenemos nosotros como evangélicos, hijos de Dios, teniendo misericordia de aquel que cayó, de aquel que tropezó? Mira, ¿cómo te explico? Mira, en la misericordia... Pedro en una ocasión se le acercó a Jesús. ¿Hasta cuándo tendré misericordia de mi prójimo, de mi hermano que pecare contra mí? Lo que pasa es que Pedro, tú sabes... un cuchillo, tú sabes guardar. Sí, Pedro era como medio de estos evangélicos rabioso, como crudo. Y quizá Pedro era alguien que si le decían, ¿qué es lo que usted se... haciéndole morcilla al diablo, él cogía cuerda rápido. Tú sabes que no todos los discípulos tenían la misma característica. Uno era incrédulo, otro le gustaba los cuartos, otro era como medio amoroso, que ya está pegado de los hombres. Era Juan pegado del pecho. ¿Tú me entiendes? No era que él era manerado ni nada, pero era el del amor. Por eso es que él predica el amor. Dios tiene que entonces tener un encuentro con él, para en vez de amor entonces empezar a decir él mismo, Dios es fuego consumidor, y empezar a decir a la gente, porque cambió el mensaje cuando tuvo el encuentro. Tú estás aquí, entonces es el encuentro que te hace cambiar. El punto específico es que hay momentos en los que una persona se encuentra en una vulnerabilidad o en una debilidad que no hace falta ni el extremismo ni la religiosidad. Entiendo. Lo que falta es la misericordia. Un sacerdote, ¿el sacerdote cómo vestía? Vestido barría abajo, la calle con la falda. Santidad Jehová. De todos lados, pero el sacerdote no tuvo misericordia. Hello. Entonces, a veces nosotros queremos ser tan santos que terminamos descuidándonos de lo que es santo. Hello. ¿Tú no has visto gente que se guardan tanto para Dios que se guardan hasta los bolsillos? ¿Tú no te has fijado? ¿Cómo? Entonces, tacaños, son más tacaños que el diablo. Iglesia está con hoyo en la tambora. ¿Es malo la tacañería? ¿Es malo ser tacaño? Ese mezquino es malo, porque por mucho mezquino hay mucha iglesia, mi hermano, hasta con hoyo en el Pero cielo. la gente dice que los pastores se roban los cuartos, los diezmos y las ofrendas. Lo que diga la gente no importa. La verdad dice, está malo que yo me ahorre mi dinero y no se lo dé al pastor. El apóstol dice que el que siembra lo espiritual de cosecha lo material. Yo no veo mal que un pastor se sustente de la obra. El pastor no es pecado, esos temas no me gusta tocarlos. Okay. Porque usted sabe que detrás de cámara tenemos unos cuantos perseguidores, gloria al Señor, que si tú estás de cacarao es malo, y si tú estás montado, entonces también es malo. Al pueblo tú nunca lo vas a terminar de complacer. Entiendo. Lo único es que usted tiene que caminar, seguir avanzando y deje que el diablo hable. Aunque hay muchos diabólicos que están hablando con el fin de desacreditar la imagen de uno, porque lo más duro es que cuando tú no te puedes poner un vestido, pero tú quieres ensuciar el vestido que tú no te puedes poner. Un ratón no te hace un traje, pero él te lo daña. Y eso es lo que está pasando con muchas personas. Seguimos en el favor que tiene la misericordia. Dale. Esa gente, olvídate de ella. Entonces, en la misericordia, el favor que yo puedo cosechar a la hora de yo tener misericordia de una persona. ¿Qué favor yo puedo cosechar a la hora de tener misericordia de una persona? El favor, mira, cuando tú eres, la Biblia dice, sé misericordioso, como el Padre también misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mira, la palabra bienaventurado es alguien que porque esta vida es como una aventura, y en esa aventura te va a ir bien. Es como que Dios te está bendiciendo en la aventura de la vida, pero es cuando tú haces misericordia. Bienaventurado el misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Míreme, lo que hace rico una persona no es una jipeta ni una casa. Lo que hace rico una persona no es que tenga una buena esposa ni que tenga una tarjeta. Es cuando la misericordia del Señor está a favor tuyo. Tú no has visto muchos multimillonarios, pero tienen la misericordia de Dios lejos de ellos. De labio me honra, más su corazón está lejos de mí. De nada te sirve nada de eso si la misericordia de Dios no es el que te está amparando, porque la misericordia de Dios es el resguardo del ser humano. Porque hay gente que no lo salvó el resguardo, no lo salvó la cinta, no lo salvó el resguardo bebido con jicotán ni nada de eso. Lo que lo salvó fue la misericordia de Dios. Amado, yo soy juez del pueblo hoy en día, no por lo que yo sé, ni por el nivel académico que tenga, sino porque su misericordia a mí me alcanzó. Y como su misericordia me alcanzó, yo trataré de ser misericordioso con el otro. ¿Tú crees que el que tira el pecado de un cristiano en las redes sociales es misericordioso? Bueno, no. ¿Tú crees que lo mismo que le dan like a esos videos es misericordioso? Nunca. Agarraron a Eugenio Macié en estos días y lo están acabando. ¿Usted cree que son misericordiosos esos cristianos? No. Hello.
Entonces, el cristiano es llamado a orar, el cristiano es llamado para interceder. Cuando usted pone el pecado de un cristiano en las redes sociales, aún siendo verdad, pues automáticamente el evangelio que usted predica pierde ventaja, se debilita, porque tarde o temprano le tocará predicarle a un impío y ese impío dirá, pero ustedes mismos se están matando. Entonces, ¿dónde estará la ventaja? Donde muchas veces el impío entra a la iglesia buscando un refugio. Hay impíos que vienen de aguantar calumnia en la calle, que por poco lo mataron moralmente. Impíos que vienen de coger lucha para entrar al evangelio y encontrar una gallera, para entrar al evangelio y encontrar un SmackDown, un WWE. Entonces, para encontrar una lucha libre, tú no sabes quién es el Undertaker, tú no sabes quién es Ken, tú no sabes quién es John Cena, hello, tú no sabes quién es Triple H dentro del evangelio, tú no sabes quién es Moza La Para, tú no sabes quién es Lápiz, porque lo que parecen raperos impíos tirándose, fulano denuncia a fulano, fulano desenmascara, pero ¿cuál es la jodida ventaja que tú tienes con eso? ¿Qué nivel espiritual tú tuviste con eso? No, porque lo que se está vendiendo es el morbo. Fíjate, yo lo voy a tirar por aquí, Jonathan Pascual, lo voy a tirar por aquí, ¿puedo? No te preocupes, yo lo puedo cortar allá atrás. Dios mío, lo mío no se corta. Fíjate en esto, fíjate que hoy en día tú pones ex brujo fulano, se llenó el chat. Huete, estudiando de la Biblia con Huete Paul, si da uno un like es mucho. 2 personas. Métele un tema bíblico a la gente, nadie. ¿Cómo los brujos preparan un resguardo? Se fue abajo el chat. Like, tan, super chat. Enseñando los nombres de los demonios. El demonio que dobla la mata, metido, pam, hay que darle tablazo a eso. Pam. Tú no lo vas a cortar, ¿verdad? Dale. Ah, le doy. Pero tú no lo vas a cortar. No lo voy a cortar. Entonces, todo se está vendiendo con el morbo. Si aquí en este mensaje tú le pones un título, Huete el Paul rompe el silencio, acaba con los brujos, ay. Los subtítulos, unos subtítulos que ponen para atraer público, pero no es realmente lo que contiene. Amén. Amado, seamos misericordiosos. La misericordia muchas veces nos da a nosotros lo que no merecemos, porque merecíamos la muerte y la misericordia nos exoneró de la muerte.